Buenos días, iglesia. Espero que estén siendo bendecidos en este ya cercano fin de semana. Y quiero continuar con el tema acerca de empoderados en la visión. Es el tema que estamos tomando como devocional, como estudio, y estamos sacando diferentes puntos de vista, diferentes maneras de cómo la palabra de Dios nos habla y nos dice acerca de la visión y cómo nosotros es tan importante que debemos estar empoderados en una visión y no en una visión de alguna iglesia, no en alguna visión de algún método, algún estudio, alguna escuela, algún ministerio. No, estoy hablando de una visión de Dios, una visión de Dios, porque sabemos bien que cada estudio, cada preparación, cada ministerio, iglesia, pues tiene su visión, tiene sus maneras de funcionar, de trabajar, de hacer las cosas, pero hay una visión personal y hay una visión única que solamente Dios da, que solamente Dios pone, que solamente Dios la diseñó desde la eternidad para cada uno de nosotros que hemos respondido al llamado de Dios. Entonces toda aquella persona que nos pudiéramos llamar cristianos, hijos e hijas de Dios, pues debemos de entender de que fue por plan de Dios. El Señor Jesucristo dijo: nadie viene a mí sino es por el Padre que le trae. No es de aquel que quiera ni de aquel que corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y como hemos venido estudiando, que Dios predestinó desde la eternidad un diseño, un propósito para cada uno de nosotros. Entonces estamos hablando de esa visión, estoy hablando acerca de empoderarnos de esa visión, una visión divina, un plan divino para cada uno de nosotros. No seguir exclusivamente lo que es los principios o las reglas de una iglesia, un ministerio o puntos de vista de una persona. No es el punto este. Eso hay que entenderlo bien, porque el Señor Jesucristo, Él habló acerca de los talentos y dice la Escritura que le dio a una persona, le dio 5 talentos, a otra le dio 2 y a otra le dio 1. Pero cuando Él empieza a relatar esta parábola, Él dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos ciertas capacidades y Dios mismo nos ha entregado conforme a esas capacidades. Y Él espera que nosotros las hagamos producir, que nosotros hagamos prosperar, ¿ok? Y reproducir lo que Él nos ha entregado. Para llegar a ese punto necesitamos nosotros empoderarnos entonces en esa visión que ya se nos fue dada. Entonces es algo interesante porque esto cambia entonces mucho nuestra manera de ver, nuestra manera de ser cristianos debe de cambiar, porque cristiano no es solamente ir a la iglesia, cristiano no solamente tener una Biblia, sino es cumplir el plan divino que desde la eternidad Dios dispuso para cada uno de nosotros. Entonces Dios planeó, esto nos abre entonces el concepto o nos abre esta verdad en nuestro espíritu, que Dios planeó todo por adelantado, ¿okay? Lo planeó todo por adelantado para que nosotros diésemos a luz ese plan, para que nosotros diésemos a manifestar los propósitos divinos. Entonces él por adelantado hizo todo, ¿okay? Para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos alcanzados, puestos, formados, creados en Cristo Jesús. Y dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios planeó por adelantado todo para lo cual usted como cristiano iba a nacer. Todo lo que nosotros pudiéramos realizar, el Señor de antemano lo planteó. ¿Okay? Entonces eso es
la vida cristiana, descubrir ese plan, ese propósito y empoderarnos de ello para poderlo producir, para poderlo fructificar en nuestras vidas. Entonces, entonces nosotros vamos entendiendo que hemos nacido con la finalidad de una acción. Hemos nacido para la finalidad de una acción en Dios, para un para de Dios. ¿Para qué has nacido? ¿Para qué el Señor te alcanzó, te salvó? Para. Entonces, hemos nacido con esa finalidad de una acción para. O sea, nos habla de la utilidad, del destino y el uso de algo. Ese es el para de Dios. Entonces, ¿para qué el Señor te alcanzó? ¿Para qué el Señor llegó a tu vida? Porque es que ahora somos llamados cristianos, hijos e hijas de Dios. Entonces, es algo muy, muy interesante, porque debe de cambiar el concepto de nosotros, porque a veces que nosotros tenemos un concepto muy religioso y no miramos más allá de lo que a veces se hace en cuatro paredes. ¿Okay? Entonces, debemos de entender esta verdad. Usted debe de creer que usted no es un error, porque hay muchas personas que creen que su vida fue un error. Fue un error ser cristiano. Podemos escuchar, y he llegado a escuchar a personas que dicen, quizás estoy en el lugar equivocado, en la iglesia equivocada. Entonces no es un error, sino qué es lo que causa que alguien llegue a pensar que es un error su vida. Hay muchas veces porque las circunstancias, y no solamente las circunstancias, sino a veces la familia, y no solamente a veces la familia, sino hay veces que dentro de la misma iglesia se sueltan diferencias, se sueltan problemas, etapas en nuestra caminar, en nuestra vida, se suelta, y todo eso nos hace creer en nosotros que somos un error, que estamos equivocados, y no es así. Nosotros debemos entender que nosotros no somos un error y que nuestra vida tiene importancia y que tiene significado. ¿Okay? Entonces eso es lo que debemos de asentar en nuestro corazón, sin importar qué te haya pasado o qué estés viviendo. Cada uno de nosotros debemos entender esto. No somos un error y nuestra vida es de mucha importancia y de mucho significado delante de la presencia de Dios. O preguntemos, cuestionemos, ¿acaso sabe usted que su vida tiene propósito? ¿Acaso sabes que tu vida tiene propósito? Porque quizás a lo mejor nos hemos dejado llevar por las emociones, por los sentimientos, por los problemas, por las circunstancias, y de repente pensamos que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito alguno, y abandonamos nuestro lugar. Y hay un proverbio que si lo buscamos en el libro de Proverbios encontramos un verso muy interesante que dice que el hombre que abandona su lugar es como el ave que abandona su nidada. Entonces el ave cuando está anidando, eso significa que está empollando, que está calentando, aquel nido para que cuando esa ave llegue su tiempo de los huevitos broten esos pajaritos, cualquier tipo de ave y los está incubando. Pero si esa ave se mueve, aquellos huevos se pudren, aquellos huevos se echan a perder, aquellos huevos nunca llegan a ser, porque el ave dejó de incubarlos, se fue. Y así es como Proverbios dice, el hombre que se mueve de su lugar, dice, es como el ave que abandona su nidada. Entonces muchas veces hay muchas personas que abandonan su lugar. O sea, no entienden lo que se está incubando, no entienden lo que Dios va a hacer, a fructificar, lo que Dios va a realizar con sus vidas, y se salen y se mueven de su lugar. Entonces debemos de preguntarnos nosotros, ¿acaso sabes que tu vida tiene propósito? Porque quizás los problemas, las circunstancias te están haciendo sentir de que no lo tienes. Entonces, Dios no solo nos dio un propósito, sino que Él también ha determinado el tiempo para que se cumpla ese propósito. Todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice, todo tiene su tiempo. Todo
lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces quiere decir que también hay un tiempo. Nosotros debemos entender eso, porque siempre nosotros como cristianos podemos decir mañana. Es que mañana lo voy a hacer, es que mañana haré, ahorita estoy ocupado en mi negocio, estoy ocupado en mi problema, estoy ocupado por estas circunstancias, entonces estamos dejando las cosas de Dios a un lado y pensamos que tenemos un plan o que tenemos nosotros un tiempo para mañana, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, todo tiene una ocasión. Por eso es que el Señor viene justamente en el tiempo correcto a nuestras vidas. Cuando Eclesiastés dice todo tiene su tiempo, la palabra tiempo que él maneja es la palabra et del hebreo. Esta palabra et significa periodo, tiempo determinado, tiempo como propicio, apropiado o una estación. Entonces Dios ha señalado un tiempo o una temporada cuando nuestro propósito se debe hacer. Y ese tiempo es la duración de nuestra vida. Ese tiempo que Dios te dio para que cumplieras tu propósito, para que la visión que el Señor te ha entregado se manifestara, se hiciera real, tiene una temporada, tiene un tiempo, y está determinado por el tiempo de vida que nosotros tengamos. Entonces, todos los días estamos teniendo menos oportunidades. Todos los días estamos teniendo menos oportunidades para poder producir el propósito divino y poder realizar la visión divina que el Señor depositó en nuestras vidas. Entonces aprovechemos bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, nos lo sugiere. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. No todo el tiempo vamos a poder hacer lo mismo. No todo el tiempo tenemos la misma fuerza, el mismo aliento, la misma capacidad, ¿no? Podemos recordar aún el apóstol Pedro. Pedro dice en la primera carta, capítulo 4, verso 3, el apóstol Pedro dijo estas palabras: basta ya, sea suficiente ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones, que es idolatrías. Entonces el apóstol Pablo dice: basta ya. O sea, ha sido suficiente el tiempo pasado, ha sido suficiente el tiempo desperdiciado, ha sido suficiente el tiempo que dejaste sin producir para Dios. Entonces debemos nosotros entender que hay un tiempo de Dios para mi vida, hay un tiempo de Dios para desarrollar el propósito, para cumplir la visión que Él ha entregado a mi vida. Entonces cuando Pedro está hablando estas palabras, Pedro está tomando una posición, una actitud, podríamos aún decir una actitud. Y lo que Pedro está diciendo, pues ni aún el tiempo pasado debía de ser malgastado en cuanto a las concupiscencias, en cuanto a los deseos desordenados. Ni siquiera el tiempo pasado tendría que haber sido desperdiciado. Pero puesto que no podemos arreglar el pasado, puesto que no podemos nosotros cambiar las cosas del ayer, tratemos al menos de aprovechar el tiempo futuro. Aprovechemos por lo menos, dice, el tiempo que tenemos por delante. Entonces es la actitud que Pedro está teniendo, para que tu vida sea provechosa y que tú puedas realizar el plan divino y la visión de Dios en tu vida. Ahora, no estamos viviendo en el tiempo equivocado para realizar el propósito de nuestra visión. El Señor justamente nos alcanzó en el tiempo correcto, en la temporada correcta, en la estación correcta. ¿Okay? El Señor nos alcanzó justamente a tiempo. No estamos viviendo en el tiempo equivocado para poder decir hubiera sido antes de o después de. No, o sea, estamos en el tiempo correcto. Cuando Dios llegó a nuestras vidas, cuando el Señor nos alcanzó, fue el tiempo preciso para nuestras vidas. Dios escogió cuándo y dónde usted tenía que nacer por una razón. Has nacido para esta generación, para un propósito. Has nacido en esta generación para dar a luz el diseño divino, para que se cumpliera la visión que Dios ha depositado en tu vida.
Entonces cada uno de nosotros nacimos en el tiempo correcto para realizar nuestra visión durante y por medio, ¿qué? Por medio de nuestra generación. Entonces Eclesiastés vuelve a decirnos, capítulo 3, verso 10, Eclesiastés dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, hay un trabajo que Dios te dio. Hay una labor que Dios te entregó. Entonces, necesitamos ocuparnos en él. Ocúpate en la obra de Dios, ocúpate en el trabajo de Dios. Y cuando hablo de obra de Dios, estoy hablando de la obra personal, en el trabajo personal, en el propósito personal, en la visión personal que Dios te dio. No en que quizás no tengas tiempo para envolverte en lo que hace la iglesia, quizás no tienes tiempo para ir a todos los servicios o ir a un evangelismo o estar ahí en la oración o participar en alguna actividad. No estoy hablando de eso, estoy hablando que te ocupes en tu visión, en tu propósito, en tu destino, en lo que Dios te diseñó para que cumplieras en esta generación. Porque hay algo que Dios a cada uno de nosotros nos entregó para poderlo producir, para poder fructificar en ello. Entonces, Dios nos ha dado una tarea específica a cada uno de nosotros para que nosotros la podamos entregar a su tiempo. ¿Okay? Dios nos dio entonces una tarea específica a cada uno de nosotros personal para poderle darle cuentas a Dios a su tiempo después de esta vida, para nosotros darle resultados. Vamos a mirar el ejemplo porque el Señor Jesucristo habló acerca de esto. En Mateo capítulo 24, verso 45 al 47, el Señor Jesucristo habló acerca de esto y Jesús dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Entonces, hay un tiempo determinado. Entonces, hay algo que el Señor espera de nosotros. En primer lugar, Él está diciendo, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Hay tres cosas que nosotros tenemos que estar haciendo. Número uno, ser siervos. Muchas veces nosotros no queremos ser siervos, no queremos estar disponibles, no queremos nosotros estar rendidos en nuestra voluntad. Nos gusta tener el control de nuestra vida, el control de las cosas. Nos gusta a nosotros tener el control de nuestros tiempos. Nos gusta a nosotros tener el control de nuestros descansos. Nos gusta tener el control de todo. Que nadie nos diga, que nadie nos oriente. Y muchas veces eso hace que no tengamos un corazón de siervo. La palabra siervo aquí es una palabra determinada como un esclavo, como haberse dedicado o entregado la vida a servicio a un señor. Entonces muchas veces el asunto de que no logramos nosotros producir y dar a luz nuestro llamado, nuestra visión, el propósito divino, es porque no estamos rendidos en nuestra voluntad a Él. Y eso provoca lo siguiente, porque dice la palabra fiel, siervo fiel. ¿Okay? La palabra fiel no significa estar solamente en un lugar, porque podemos estar muchos años en un lugar y nunca haber sido fieles a ese lugar. ¿Por qué? Porque la fidelidad consiste en cumplir todos los principios que exigen el lugar donde estés. Hay personas que viven bajo el mismo techo y no son fieles. ¿Cuántas veces nos podemos dar por enterados de mucha infidelidad dentro de las familias? Y viven bajo un mismo techo. Lo mismo pasa en la iglesia. Podemos pasar mucho tiempo metidos debajo del techo de una iglesia y no ser fieles, porque no cumplimos con las normas requeridas, ¿okay?, que Dios nos pide. Entonces eso provoca, el no ser siervos provoca el no ser fieles. No podemos cumplir con todo porque no hay un rendimiento de voluntad. No hay un rendimiento de nuestra vida total a la voluntad de Dios. Y la siguiente frase es prudente, siervo fiel y prudente.
prudente. Es una persona que de antemano ve las cosas. Una persona prudente es que considera, juzga, cuestiona y elige lo que le es provechoso. Entonces es una persona prudente, es aquella también que oye, pone atención. Si usted recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo: ¿a qué voy a considerar un hombre prudente? ¿Será aquel hombre que oye mi palabra y la pone por obra y edifica sobre la roca? Y vienen que los ríos, vienen los vientos y golpean contra aquella casa y no cae porque estaba fundada sobre la roca. Eso es el hombre prudente, aquel que oye la palabra y la pone por obra. Es aquel que considera, es aquel que sabe decidir, es aquel que sabe el plan, el propósito, es aquel que sabe hacia dónde está dirigida su vida, sus caminos. Entonces nos damos cuenta pues que el Señor espera eso de nosotros. ¿Por qué? Porque un siervo, dice, primeramente el siervo fiel y prudente, pregunta: ¿cuál es ese siervo fiel y prudente? ¿Cuál es? El cual puso su Señor sobre su casa para que dé su alimento a su tiempo. ¿Quién es? Entonces es aquí donde el Señor tiene un tiempo determinado. Dice: bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Entonces es algo que nosotros debemos entender, que Dios nos ha dado una tarea para que después le entreguemos a su tiempo. Después que estemos rindiéndole cuentas al Señor, le podemos dar las cosas a su tiempo. No en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es que hay algo muy interesante aquí, porque aquí hay personas que nos podemos confundir. Y lo que pasa está que nosotros nos podemos confundir porque pensamos nosotros que estamos nosotros siendo alcanzados por la misericordia de Dios para nosotros vivir sin problemas, para nosotros vivir con dinero y para nosotros vivir con todo lo necesario. Y no es así. Cada uno de nosotros como cristianos debemos de entender, nosotros fuimos llamados para hacer un trabajo aquí en la tierra, pero nuestro destino es en el cielo. El Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Pero hay veces que nosotros como cristianos nos aferramos a este mundo y pensamos que aquí es donde debemos de tener nuestra recompensa, aquí es donde debemos de vivir bien, aquí es donde no debemos de tener problemas, aquí es donde no debe de haber oposición, aquí es donde no debe de haber enfermedad, aquí es donde nosotros no debemos de tener oposición, aquí es donde las cosas me tienen que sonreír, aquí es donde debo de tener el tiempo para las vacaciones, para disfrutar. No, no es así. El cristiano no fue llamado para eso. Si Dios durante nuestra vida nos da el tiempo, nos da el dinero, nos da el tiempo de vacacionar, pues qué bendición. Pero el punto de referencia, el punto principal en la vida del cristiano es que desarrolle el plan, el propósito divino aquí en la tierra. Lo que has recibido de gracia, da de gracia. Por eso el Señor Jesucristo nos llama a nosotros como vasos útiles, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, dice: vasos útiles dispuestos para toda buena obra. Entonces eso es lo que nosotros somos. Entonces hay una obra que nosotros tenemos que servir a esa obra. Y es una obra personal. Quitemos el concepto iglesia, es una obra personal. No es de servir en la obra, de servir en la iglesia, no. Eso es otro punto. Pero estoy hablando de una visión personal, de un propósito personal, que cada uno de nosotros tenemos que servir. Por eso es que cada uno de nosotros llegamos a la iglesia y el Espíritu Santo nos empieza a activar en diferentes dones. ¿Cuál es el don que Dios dio a tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios puso en tu vida? Porque tienes un límite, tienes un tiempo, tienes una temporada para que lo puedas realizar. En medio de problemas, de dificultades, de presiones, de traiciones y de todo lo que podamos nosotros experimentar en este caminar, debemos de estar fructificando nuestro don para que después de que nosotros fructifiquemos nuestro don, nosotros podamos rendirle cuentas a Dios y le demos al Señor las cuentas a su tiempo. Entonces Dios nunca nos pedirá algo que nosotros no podamos producir. Eso es algo que debemos de entender. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podemos producir. Dios te va a pedir cuenta de lo que tú fuiste llamado a producir.
No podemos pedirle al árbol de manzanas que nos dé peras. No. El Señor Jesucristo dijo, no, a cada árbol se le conoce por su fruto. Entonces quiere decir que hay un fruto que cada uno de nosotros necesitamos estar dando. Y Dios no te va a pedir cuenta de lo que no puedes. Dios te va a pedir cuenta de lo que tú fuiste llamado a producir. Por eso es tan importante saber a qué fuiste llamado a producir, cuál es el propósito divino para tu vida, para que te empoderes de esa visión y entonces tu vida tome el curso correcto de la voluntad de Dios. O sea, aquel hombre, recordando nuevamente al que le dio 5 talentos, ganó otros 5. El que le dio 2, ganó 2. Pero el que le dio 1 talento, dice la Biblia que lo escondió. Que lo escondió. Y él dijo, es que tuve miedo. Tuve miedo. ¿Por qué? Porque sé que tú eres un hombre severo. Que tú cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por lo cual tuve miedo y escondí lo que me diste. Entonces, ¿sabe una cosa? Hoy en la actualidad muchas personas tienen miedo. Estamos en uno de los tiempos donde hay una manipulación y un juego con el miedo tremendo, tremendo. Hay mucho temor, mucho miedo y se están metiendo en cada rincón de la sociedad, en cada rincón que podamos pensar está el miedo, está el temor. Ahí tratando de controlar a las personas. Entonces aquí encontramos una persona que tiene miedo para poder trabajar en lo que Dios le entregó. Y hay personas que tienen miedo. ¿Qué tal si no consigo un buen trabajo? ¿Qué tal si el dinero no me alcanza? ¿Y qué tal si mi familia no me sigue? ¿Y qué tal si mis hijos me ignoran? ¿Y qué tal? Y empezamos nosotros a cuestionar tantas cosas que nos metemos de miedo y escondemos lo que Dios nos entregó. Escondemos el talento, escondemos el propósito divino, ¿okay? Lo escondemos y no estamos empoderados de ninguna visión. Nuestra vida no está creciendo para ninguna dirección. Puede crecer para todos lados, menos para lo que Dios nos llamó a que nosotros ejerciéramos. Entonces, quitémonos ese miedo. Fue el miedo el que hizo que aquel hombre enterrara lo que Dios le había entregado, lo que el Señor le había entregado. Y ahora, preguntémonos, si terminamos la historia de los talentos, ¿fue justificado el hombre? ¿Fue justificado? ¿Su miedo, su temor fue justificado para que el Señor lo aceptara? El Señor dice que no fue justificado por su temor. Al contrario, le dijo, por tu propia boca te juzgo. Si sabías que yo era un hombre que, fíjese bien cómo dice, que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no desparramo. En otras palabras, si tú sabes bien que yo tengo una capacidad sobrenatural, si tú sabes bien que yo tengo una capacidad de dominio, de autoridad, si tú sabes bien que yo tengo una capacidad para hacer lo imposible, que se haga posible, porque le dijo, tú cosechas donde no siembras y tú recoges donde no esparces. Entonces, habla de una capacidad de lo imposible, hacer lo posible. Y si tú la tienes, entonces el Señor le dice, por tu propia boca te juzgo, porque si tú sabías que yo era el Dios de lo imposible y que lo puede hacer posible, tú deberías de haber dado lo que es lo mío, lo que yo te entregué, deberías de haber dado a los banqueros, o sea, lo hubieras puesto al servicio, lo hubieras puesto en un lugar donde se genere y se produzca, pero no fue así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, átenle de pies y manos y échenle afuera. En lugar, dice, de los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es algo que nosotros debemos entender. Todo cristiano debe de entender, tiene una responsabilidad, cada cristiano con su llamado, con su propósito. Tienes una responsabilidad a lo que Dios te llamó a hacer. Tienes una responsabilidad para empoderarte de una visión. Tienes una responsabilidad delante de Dios. O sea que ser cristiano no es una iglesia, no es ser un religioso. Ser cristiano no es simplemente haber cambiado de doctrina o tener una Biblia o asistir a un lugar o por nombre. No, el ser cristiano es un llamamiento divino, con planes divinos, con propósitos divinos que fueron escritos desde la eternidad para nuestras vidas y que tenemos un compromiso con ello. No vamos a tener ningún compromiso delante de Dios por cuál o cómo sea la iglesia donde vamos, sino
lo que tú y yo tenemos que producir. Entonces hay algo que tenemos que hacer. Entonces nuestro propósito no solo nos ha sido dado para manifestarlo a través de una visión. Escúchelo bien esto. Nuestro propósito no solo ha sido dado para manifestarlo a través de una visión, sino que ya ha sido realizado y cumplido en la eternidad. ¿Qué significa esto? Que ya Dios de antemano ya estableció todo para que tu visión se cumpliera. Entonces no solamente nuestro propósito va a ser manifestado a través de una visión, no solamente es eso, sino que de antemano Dios ya realizó todo en la eternidad para que se cumplieran las cosas. Vamos a recordar a Jeremías, y quiero ir terminando aquí, en Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, antes que ni siquiera llegaras a existir, antes que ni siquiera hubieras estado en el vientre de tu madre, dice, yo ya te había conocido, yo sabía quién ibas a ser tú, ya sabía de lo que tú ibas a desarrollar, y ahora, desde antes de que tú nacieses, desde mucho antes, yo te santifiqué, te aparté, te empoderé, te di todo lo necesario, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, la palabra que se utiliza antes que es la palabra terem. Eso significa interrumpir, suspender. ¿Okay? Una preposición, o sea, que habla de que no es una ocurrencia. ¿Okay? Entonces quiere decir que Dios le está diciendo a Jeremías: estabas interrumpido en la eternidad, estabas suspendido en la eternidad, antes de que fueses manifestado, antes que. Entonces Dios de antemano ya había descrito y conocido quién es y quién debería ser Jeremías aquí en la tierra. Lo mismo para nosotros. Entonces no podemos nosotros tener una excusa, una razón, que para decirle al Señor no puedo. No, debemos nosotros entender esta verdad. Entonces nosotros estábamos interrumpidos, estábamos suspendidos antes que fuésemos manifestados. Antes de que tú fueses manifestado al mundo, antes de que nuestros padres nos dieran a luz, estábamos interrumpidos y estábamos suspendidos antes que. Entonces no somos una ocurrencia de Dios. Tenemos, así como teníamos y tenemos propósito antes que fuéramos dados. Entonces hoy fuimos dados, fuimos concebidos a este mundo por un plan, por un propósito que ya de antemano Dios tenía y tiene ya garantizado para cada uno de nosotros para poderlo cumplir. Entonces cuando habla antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces la palabra conocí, esta palabra es la palabra yadá. Y esta palabra significa conocer, saber, darse cuenta, reconocer, darse cuenta o considerar de manera especial. Entonces, lo que Dios está diciéndole a Jeremías es de que cuando estaba interrumpido, suspendido en la eternidad, el Señor ya se había dado cuenta, ya había reconocido, ya había considerado de una manera especial quién iba a ser Él aquí en la tierra. Entonces, ninguno de nosotros, así como comencé el tema, ninguno de nosotros somos un error. No somos un error. Nosotros fuimos puestos por Dios aquí en la tierra para cumplir un propósito divino. El Señor llegó a tu vida, fuiste salvo para un propósito divino diseñado en la eternidad, y tenemos que empoderarnos de esa visión para que nuestra vida tome el rumbo correcto. Si no, entonces nosotros vamos a hacernos solamente religiosos y le vamos a echar la culpa a medio mundo. Le vamos a echar la culpa a medio mundo para que nosotros, pudiéramos justificarnos, pero eso jamás va a proceder delante de Dios. Entonces es algo que nosotros debemos de darnos cuenta. Entonces tal vez fuiste una sorpresa para tus padres cuando naciste,
Fuiste una sorpresa para tus padres, ¿no? Cuando naciste, el cómo naciste, el cómo te esperaban, el color de tu piel, de tus ojos, de tu cabello. Fuiste una sorpresa cómo llegaste aquí al mundo, pero debes de entender, nunca fuiste una sorpresa para Dios. Nosotros no fuimos una sorpresa para Dios. Podemos haber sido una sorpresa para nuestros padres cuando nos concibieron, pero no somos una sorpresa para Dios. ¿Por qué? Porque Dios de la eternidad ya nos había conocido. Ya desde la eternidad el Señor ya había considerado nuestras vidas para haber sido dados a este mundo. Y venimos cada uno de nosotros con un plan, con un propósito divino diseñado desde la eternidad, con todo lo necesario para que nosotros podamos cumplirlo. Ahora, ¿cómo entender el propósito de Dios? ¿Dónde está el diseño divino? Está metido dentro de ti.